And as an artist, I also love the artworks that lo-fi channels bless us with. Whether it is good old lo-fi girl studying in her room for 20,000 hours straight, or one of the other cozy and cool drawings from the newer lo-fi channels. Recently I came across one that really catch my eye because of the 90s anime art style, so I clicked, watched and enjoyed the artwork for a second. But wait a minute, what is that? 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6 fingers? That is not right. That is... Oh, fuck. It is AI art. El rotundo avance de la inteligencia artificial es cada día más notorio, tanto desde el punto de vista creativo como desde el punto de vista polémico. Y es que durante las últimas semanas o meses se ha visto envuelta en diversas problemáticas que afectan incluso puestos de trabajo tales como guionistas, músicos y, en lo que nos convoca este video, artistas gráficos e ilustradores. El mundo de la inteligencia artificial es cada día más vasto y profundo. El constante avance de tecnologías como DLSS para videojuegos, la posibilidad de usar inteligencia artificial para el escalado de imágenes, audios o videos, y lo mucho que esto ayuda en investigaciones policiales o incluso en lo mucho que nos ayuda simplemente a realizar una búsqueda más exacta en Internet, no parece ser lo principal a la hora de discutir los usos de estas herramientas, sino en cómo afecta a las personas cuyos trabajos podrían ser reemplazados, entre muchísimas comillas, por un robot. Nuevamente, entre muchísimas comillas. Recientemente en Hollywood se ha dado lugar la famosa huelga de guionistas y esta fue acompañada por el sindicato de actores. Realmente bastante ruido se ha hecho al respecto, y es que, bueno, ver al gran Eisenberg protestando y rogando no ser reemplazado por una máquina se me hizo muy bizarro en el sentido estadounidense de la palabra. Ahora bien, la IA no fue el motivo principal de la huelga, sino otros referidos al modo de pago y a los métodos de recaudación de los servicios de streaming, pero no se pudo evitar poner en tela de juicio el uso de la tecnología para reemplazarlos. Es que a través de tecnologías como ChatGPT y otras similares se han podido realizar guiones mucho mejores que algunos creados por personas reales, y es que a la hora de contar una historia, por ejemplo, la inteligencia artificial tiene en cuenta los parámetros que una persona le brinda. Es decir, si yo le digo a ChatGPT que me haga una historia sobre un conejo en el bosque, me dirá algo muy simple, como: érase una vez un pequeño conejo en el bosque, feliz de la vida y con muchos amigos a los que valoraba y siempre jugaba, saltaba, reía y bla bla bla. Algo simple, quizás bastante cursi, pero una historia al fin y al cabo. Ahora bien, si le pido a ChatGPT: redáctame una historia sobre un conejo en el bosque que atraviesa diferentes problemas a lo largo de su vida y esto logra formar su carácter como líder de su clan para llevarlos paulatinamente al crecimiento personal, todo esto con implicaciones religiosas, políticas, psicológicas y dejando un sutil mensaje sobre cómo a veces el obstáculo para lograr nuestros objetivos somos nosotros mismos, bueno, a ChatGPT se le va a ir un poco la mano y nos va a redactar lo siguiente. ¿Qué pasa si le digo que esto lo haga en formato de guión, con escenas y posibles sugerencias de planos de cámara? ¿Se entiende, no? Quizás es que la queja de los guionistas está un poco justificada. Es más, voy a dejar en la descripción un enlace a un capítulo completo de South Park hecho con inteligencia artificial. No solamente el guión, los personajes, escenarios, audio y animación, todo fue hecho por una inteligencia artificial entrenada. Entonces, hay un riesgo para los profesionales del medio, ¿cierto? Pero esto no quedó ahí. Artistas de la música también se manifestaron en contra de que hoy por hoy cualquier persona pueda hacer música con simplemente ingresar una línea de comandos. Casi como si no quisieran que el arte fuera accesible para todos. Pongamos por ejemplo, y yo no soy músico,
La verdad que desafino tocando el timbre, y sin embargo con darle algunos parámetros a una inteligencia artificial ya puedo crear ciertos acordes o notas con algo de sentido y utilizar eso para mis videos, por ejemplo, o para algún que otro short en redes sociales. ¿Por qué eso molesta a estos artistas? Bueno, según su lógica, la utilización de este tipo de herramientas les quita a ellos la posibilidad de obtener ganancias, ya que en lugar de contratarlos, la gente preferiría la música hecha por inteligencia artificial. Esto, además de ser ridículo, muy ridículo, también sugiere que los creadores de contenido o cualquiera que necesite cierta música y no posee el presupuesto debe pagarle a los artistas por usar su música sin posibilidad de usar otra, una que esté libre de derechos, por ejemplo. Porque eso en ningún momento lo plantearon, en ningún momento lo pusieron sobre la mesa, esa posibilidad de usar música libre de derechos de autor. Ahora bien, siendo honesto, son muy pocos casos aislados los artistas de la música que presentaron esta queja. Algunos incluso han utilizado la inteligencia artificial como herramienta. El propio Paul McCartney dice que pronto llegará la última, entre comillas, canción de los Beatles gracias a la inteligencia artificial, ya que se valió de ella para poder terminarla y poder publicarla a modo de homenaje. Ahora, si te pareció basado lo de Paul, espera escuchar lo siguiente, porque luego de diversas quejas de Drake y otros artistas musicales, como también Sting, la cantante Grimes posteó lo siguiente: una artista cediendo su voz a cualquiera que desee usarla y obtener rédito a cambio, obviamente que dividiendo ganancias. Diálogo, eso se llama diálogo y cordura, eso es mentalidad de tiburón. Además claro está que esto la hace todavía más conocida, ¿no? Porque, en mi caso por lo menos no la conocía esta cantante, y luego de ver un par de videoclips suyos, quedé completamente enamorado y llené mi playlist en Spotify con sus álbumes. Dato de color, Grimes era pareja de Elon Musk. Pero ¿qué pasa con los artistas gráficos, ilustradores e incluso animadores? Bueno, acá es donde está la gran problemática y el motivo real de este video. Según ellos, el uso de su estilo de dibujo es una violación a los derechos de autor. Una artista de nombre Louis, quien parece tener algo de relevancia en el mundo del arte digital, incluso indicó a los de Adobe que su nombre se encontraba asociado a arte digital hecho por una inteligencia artificial en la página de Adobe Stock. La respuesta de Adobe, por suerte, no se hizo esperar y dijo: ¡ah, cachimba! Tiene razón, vamos a bajar la publicación. ¿Por qué dije cachimba? Sí, no está en el guión esto. Acá sí tenemos un problema, dado que existen creadores... Cachimba. Dado que existen creadores de arte con inteligencia artificial que utilizan el nombre de otros artistas para vender sus productos. Esto es debido a que Adobe, al parecer, estaba algo permisivo con las etiquetas en las publicaciones, aunque ahora, supongo, se encuentran más atentos dadas las nuevas polémicas. En fin, supongamos que yo, como creador de arte digital, utilizo un modelo de generación de imágenes entrenado en el estilo de dibujo de Loish. Hago una serie de ilustraciones con ese estilo y las pongo a la venta en Adobe Stock, Etsy o cualquier otro sitio similar, pero utilizando el nombre del artista para impulsar mi publicación. Esto claramente es una violación de derechos, ¿o no? Es decir, un artista se inspira en otros, obviamente, pero más allá de eso, ¿un estilo de dibujo está registrado? Si yo hago un dibujo usando el estilo de cómic estadounidense, ¿es violación de derechos y tanto Marvel como DC vendrían detrás mío? No. Claro, obvio que no. Pero si yo utilizo el nombre o logotipo de Marvel o DC para vender, digamos, esta lámina, eso sí podría ser una violación de derechos de autor dependiendo del país donde se aplique la ley. Ahora bien,
Otra queja del lobby artístico digital, un término que acabo de sacarme del culo pero que aplica bien, es que las inteligencias artificiales son entrenadas con imágenes de artistas que nunca se dieron sus derechos a estos fines y consideran esto un robo. A ver. Que las inteligencias artificiales sean entrenadas con un estilo o con los patrones que definen a un elemento que se desee representar, no quiere decir que te esté robando tu trabajo, sino que la inteligencia artificial es entrenada justamente en eso, patrones y formas que deben interpretar luego en un lenguaje amigable. Es decir, si entrenás un modelo de generación de imágenes con fotos de gatos y le decís, haceme una foto de un gato, no sé, de color naranja, podrá generar fotos de gatos de, todos los colores, tamaños y sabores. Si es que alguien alguna vez saboreó un gato, espero que no. Si entrenás ese mismo modelo con fotos de gatos y además con estilos de pintura renacentista, no solo podrá hacer fotos de gatos realistas, sino que podrá dibujarlos, entre comillas, con un estilo de pintura renacentista. Lo mismo pasa si la entrenás con, estilo de anime, estilo manga, cómics de Marvel y DC y un larguísimo etcétera. La inteligencia artificial no está copiando el trabajo original, se está basando en esos trabajos para crear algo propio e irrepetible. Pero sí, es cierto que existen modelos de inteligencia artificial entrenados puntualmente en un estilo u otro, como mencionaba antes, y acá me extiendo un poco más. Incluso hay modelos entrenados con diferentes artistas, tanto actuales como pasados, y esto sí podría suponer un problema, ya que allí estamos copiando de punta a punta a un creador digital humano, pero repito, solamente su estilo, no su trabajo per se. Y vuelvo a lo de antes, ¿se puede registrar o patentar un estilo de dibujo? Mientras editaba, recordé que la youtuber que me inspiró a hacer este video, en un momento del suyo, se quejaba de que un canal de música lo-fi, utilizara arte digital creado con inteligencia artificial para rellenar su contenido, argumentando que, gracias a eso, un artista perdió su trabajo. A ver, nena, un canalcito de YouTube no va a contratar a un artista solamente para rellenar su video o hacerle una miniatura. Imagínate si cada pequeño creador con o sin presupuesto tuviera que pagarle a un dibujante o fotógrafo para armar una miniatura de YouTube. Es estúpido el planteo. Por cierto, lo hace a partir del minuto 1:30, así que ahí lo dejo. Como para ir cerrando y no extender más el video, los artistas creen que se quedarán sin trabajo ya que serán reemplazados por una máquina. Esto no podrá ser, o al menos no por ahora. La IA, la inteligencia artificial, si bien es increíble, aún tiene problemas para lidiar con ciertos atributos humanos u órdenes demasiado específicas. Es decir, no hay posibilidad de que a menos que uses un poco de tu talento y bastante esfuerzo, puedas hacer, por ejemplo, un cómic, una película o una serie animada con inteligencia artificial. Sí que puede servirte, obvio, pero no va a ser el trabajo por vos. Solamente es una herramienta. Recordemos que con el software de animación 3D no se terminaron los dibujantes a mano alzada. Simplemente evolucionaron a utilizar herramientas digitales para acelerar y mejorar sus trabajos. Este mismo miedo tuvieron los obreros en 1900 y fueron reemplazados por máquinas, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Se dedicaron a hacer trabajos diferentes dentro de su mismo rubro o evolucionaron a realizar el mantenimiento y supervisión de esas máquinas, logrando incluso cobrar, un mejor sueldo, por ejemplo, por tener mejor preparación que antes? Blockbuster y las cadenas de alquiler de VHS, DVD y Blu-ray fueron reemplazados por los servicios de streaming o evolucionaron a los servicios de streaming. Si tenés tanto miedo en ser reemplazado por una máquina o algoritmo, entonces no sos tan bueno en tu campo como pensás. Deberías evolucionar vos también.